Onda Regional de Murcia presenta las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank. Píldoras de economía doméstica que son evidentemente prácticas, que tienen un poder estratégico pues para hacer frente a realidades adversas. Las que vienen en lo económico son desde luego pues ya anunciadas, en fin, de corte casi catastrófico, y cuanto más preparados estemos, cuanto más pertrechos hayamos hecho nuestra situación financiera, pues más fácil será capear el temporal. Nos acompaña como siempre en este propósito, al frente del timón de esta nave, Nicolás González, que es el director del ICREF, el Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Nicolás, un saludo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues ahí vamos, en este propósito, dando elementos pues para sobrevivir, para salir a flote en este naufragio casi inminente, ¿no?, que nos anuncian. Por cierto, que ayer estábamos hablando con un profesor de economía de la Carlos III de Madrid, que es de Jumilla, Pedro Serrano, autor de un libro muy interesante sobre cómo complementar la pensión utilizando la vivienda en propiedad, ¿no? Distintos modelos que se contemplan pues para que, en fin, se pueda obtener un aumento económico, ¿no? Esa pensión tan limitada, ¿no?, que muchos mayores tienen en estos momentos. Recursos que son, como digo, diversos y bastante interesantes, ¿no?, novedosos. Sí, bueno, de hecho es uno de los grandes retos. Habla usted de pensiones limitadas para quien las está cobrando ahora, algo inciertas para quienes nos queda todavía un trecho hasta jubilarnos, y que desde luego tenemos que ir pensando en alternativas hoy que nos supongan pues alguna vía de ingresos extra cuando nos retiremos. Puede ser vía vivienda, puede ser también con otros productos a lo largo de nuestra vida laboral. Y bueno, precisamente hay un cierto vínculo, ¿no?, entre lo que comentaba usted, el profesor de la Carlos III, y el propósito del programa de hoy, que va precisamente de eso, de hacer crecer nuestro dinero para lograr un mayor bienestar financiero a largo plazo. Ojo, rentabilizando todos los activos, principalmente el ahorro, que es lo contante y sonante, ¿no? Pero también los bienes inmuebles, como apuntamos, ¿no? Bueno, claro, es que el bien inmueble al final es un elemento de inversión al que hemos accedido a través del ahorro. Entonces, la conexión es clara. El ahorro al final, ¿qué es? Pues el ahorro es guardar un dinero, y cuando tenemos un dinero suficiente, lo invertimos. ¿Con qué objetivo? Con el de rentabilizar. Puede ser a través de la primera vivienda, la vivienda habitual, como señalaba. Por supuesto, puede ser un vehículo, de hecho lo es. No solo es un bien necesario para vivir, para nuestro proyecto vital o familiar, sino que también es la principal, y en España desde luego lo es el principal elemento de inversión de las familias y de los particulares. Así que no cabe duda de que es una inversión a la que debemos prestar una especial atención dentro de nuestra estrategia de inversión y de ahorro. Ajá. Bueno, aquí está planteada la cuestión desde el punto de vista de un tiempo, supongo, limitado, ¿no? Es decir, pues vamos a un fondo de emergencia, vamos a ver si podemos sacar la cabeza en los, ¿cuánto? ¿2 meses? ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? Bueno, si se refiere a la crisis o se refiere al fondo Me de refiero a la emergencia como crisis y por tanto tal. pues el dinero estará Bueno, ajustado a esas jornadas, ¿no? A esos, digo, jornadas, meses, no sé. bueno, vamos a ver, las previsiones ahora mismo tienen una característica principal, todas ellas, vengan de donde vengan, y es el alto grado de incertidumbre. Incertidumbre que se traduce no solo en la profundidad de la crisis, sino en cuánto va a durar. Algunas de esas previsiones anuncian de que podemos estar en torno a 2 trimestres de lo que llaman, usted ya sabe que los economistas somos dados a veces al eufemismo, ¿no? El crecimiento negativo. Bueno, crecimiento negativo es que no creces. Es decir, pues estaríamos hablando de que quizá entremos en otoño en un par de trimestres en recesión, con una inflación elevada, con precios de energía disparados. Salió la inflación, el último dato confirmado por el INE hace 1 o 2 días, el 40% de subida en los productos energéticos. Es decir, al final, pues nos va a hacer falta, si es que disponemos de él, ese fondo de emergencia probablemente, porque con los ingresos habituales pues no podamos hacer frente en algunos casos a esos gastos extraordinarios. No sé si estamos ya a tiempo de constituir ese fondo de emergencia, pero bueno, quizás sí que sería prudente
¿no? Que adoptar una estrategia un poquito más conservadora en cuanto al gasto, para tener un nivel de ahorro, ese pequeño fondo de emergencia que comentábamos, que nos permita afrontar estos meses que se prevén algo excepcionales. Espero que solo sean unos meses. Bueno, pues 6 meses, para traducirlo al cristiano, es una cifra bastante considerable, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacer crecer esos fondos, esos ingresos, ese dinero que hemos metido debajo del colchón. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es no meterlo debajo del colchón. Bien, Ese es el punto uno. ahí era una forma de Ese es hablar, Nicolás. Qué severo es sí, usted sí. conmigo. Pero no, lo digo porque hay mucha gente que tiene esa tendencia. Todavía hay en determinados sectores, ¿no?, de población, pues un cierto rechazo, ¿no?, a sacar el dinero, a meterlo en productos financieros, etcétera. Y eso es lo primero que tenemos que desterrar. El dinero está seguro, hay mecanismos en algunos de los productos, pues hay mecanismos para garantizarlos, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, hacer crecer nuestro dinero pasa por entender bien lo que podemos visibilizar como una pirámide. Yo creo que es una forma gráfica de entender el proceso del que vamos a hablar, de crecimiento del dinero. Una pirámide que podemos distribuir en 3 niveles diferentes, desde la base hasta la cúspide. Y bueno, si le parece, pues podemos ir comentando de nivel a nivel, ¿no? A ver, En primer lugar, estaría la base, lógicamente. ¿Qué es la base? La base es el cimiento, lo que sustenta ese sistema sobre el que vamos a construir ese bienestar financiero a largo plazo. ¿En qué productos, por así decirlo, en qué elementos se traduce esa base? Fundamentalmente en 3. En primer lugar, la cuenta corriente. Muy obvia. Es la que nos permite la operativa diaria, nos permite hacer pagos, cobros, transferencias, domiciliaciones, pero tenemos que tener claro que eso es solamente una herramienta para poder operar, para poder prácticamente vivir ya. La rentabilidad de esas cuentas es prácticamente nula, o por no decir nula en la mayoría de los casos, aunque algún banco nos puede ofrecer una pequeña remuneración. Luego el segundo elemento sería ese fondo, esa parte del fondo de emergencia que nos permite pues hacer frente a pequeños descubiertos o algún recibo que se nos va un poquito de lo previsto. Bueno, pues dejamos ahí un pequeño dinero que nos permita no llevar al límite el saldo de la cuenta, evitar números rojos temporales y evitar, por tanto, tener que afrontar algún tipo de comisión o de gasto por descubierto. ajá. Y por Ese último, fondo, perdón, Nicolás, lo que sí, estábamos hablando de ese colchón, ¿no? Sería una segunda cuenta corriente que, por cierto, ahora se pueden abrir muy fácilmente con la propia aplicación del banco. claro, aquí hay una cuestión que a veces psicológicamente nos puede ayudar a ahorrar, y es tener de forma separada ese dinero que no vamos a usar en nuestro día a día. Es una manera, primero, de visibilizar ese ahorro y de nosotros ser conscientes de por qué parte del camino vamos, de ver que estamos cumpliendo objetivos, y por otro, pues no tener la tentación de gastarlo sin control, porque está en esa bolsa genérica de dinero que es donde ingresamos nuestras nóminas, y que bueno, pues que a veces pues, no llevamos lo suficientemente controlada. Entonces, una buena opción, como usted dice, es precisamente eso, abrir una cuenta en paralelo, una cuenta que a lo mejor no tiene los servicios que tiene la habitual, no es una cuenta para usar tarjetas de crédito ni para operativa, pero que nos sirve pues sencillamente para dejar ese dinero ahí apartado y que, como bien señala, desde la propia aplicación pues podemos abrirla y en muchos casos no lleva ni siquiera asociadas comisiones. Eso tendríamos que revisarlo antes de abrirla, Ajá. pero puede ser una buena opción, desde luego. Es muy fácil cada mes pues ingresar una cantidad directamente de una cuenta a otra sin gasto ni comisión y estar viendo además el mismo movimiento, la posición global que tienes, ¿no? Que es el total de la suma de los dos conceptos. Claro, si además optamos por esa vía, hay una recomendación que volvemos a decir, que no tiene a lo mejor un sentido económico como tal, pero sí psicológico, de comportamiento, por así decirlo, del inversor, de comportamiento económico de las personas, y es que conforme nos llega el ingreso periódico, normalmente vía nómina, pues detraemos directamente, e incluso lo podemos programar de manera automática, pues una parte que va a ir al ahorro. Y de esa forma tenemos quizá menos la sensación de que estamos prescindiendo de algo, porque partimos ya desde el inicio de mes con una pequeña cantidad menos. No estamos hablando de tener que destinar algo que nos impida vivir con normalidad nuestra operativa diaria, en absoluto, no es eso, sino de ir generando con pequeñas transferencias, que pueden ser perfectamente 50 euros al mes, por lo que podamos permitirnos. Y entonces vamos viendo cómo va creciendo, y eso también es un estímulo a ahorrar, cuando vemos que efectivamente
pues ese pequeño sacrificio da sus frutos. Sí, bueno, lo que pasa es que de aquí a septiembre, octubre y esos 6 meses a 50 euros no vamos a tener mucho granero, ¿no? Así que usted sugiere otro tipo de estímulos de ingresos con un efecto multiplicador. Bueno, eso en el caso de que podamos permitirnos esos ingresos multiplicadores. Desde luego, para afrontar la situación actual, ya no podemos plantearnos esa estrategia a largo, pero hay que recordar también a quienes nos escuchan que este espacio que estamos haciendo hoy no es un espacio aislado, sino que empezó hace unas semanas con un programa sobre planificación y presupuesto familiar, al que siguió otro de endeudamiento y que hoy cierra el ciclo con la parte de inversión. Luego, no podemos ir al final del camino si no tenemos claro cómo hay que comenzar. Pues todo esto empieza con planificación. Ahora no podemos pretender llegar al mismo sitio que una persona o una familia que lleva 2 años o 3 años con este pequeño esfuerzo mensual. No, los números son los números Sí. y no engañan a nadie. Claro, no solamente esa pequeña en fin, aportación mensual, sino todo el trabajo que hemos ido también destacando de la importancia de contenerse en el gasto, ¿no? De qué compramos, cómo lo compramos y para qué lo queremos, ¿no? Esta es otra cosa que siempre hemos comentado, ¿no? Por supuesto, o sea, el análisis del gasto, de la necesidad del gasto, que a veces los caprichos también son necesarios. No quiero dar la sensación de que hay que vivir una vida en fin, de austeridad franciscana. No estoy diciendo eso, pero sí que es cierto que debemos repensar a veces, sobre todo en entornos como los que nos estamos moviendo estos meses, la necesidad del gasto, la viabilidad y, si es posible, diferirlo, porque conocemos productos que están ahora mismo muy subidos de precio, que quizá podemos esperar unos meses con la esperanza de pues, que se contenga un poco esos precios, sobre todo hablando de materias primas, por ejemplo, ¿no? Que están disparadas, pues para ver si hay una contención ahí en los precios. Pero ya digo, o sea, es fundamental esa planificación inicial de la que tanto y tanto insistimos en este espacio. Oh, pues nos vamos a quedar con la gana de saber exactamente cuáles serían esos puntos calientes en los que la inversión podría darnos cierto respiro. Bueno, pues podemos centrar un poquito el tiro, porque ya hemos hablado de esa base, ¿no? En el nivel medio de esa pirámide, pues estarían esa parte de dinero que no vamos a necesitar a corto plazo, pero que tenemos en mente realizar alguna pequeña inversión, como un cambio de coche o unas vacaciones, ¿no? Eso es algo que tenemos ahí en una zona media. Y ya en la cúspide de esa pirámide es donde tenemos la inversión como tal. Esa inversión es el punto en el que convertimos el ahorro, que en principio es improductivo, en algo de lo que cabe esperar una rentabilidad. Y yo creo que es clave que insistamos en ese concepto de esperar una rentabilidad, de la esperanza de rentabilidad, porque en la mayoría de los casos la rentabilidad no es cierta, siempre terminamos asumiendo algún tipo de riesgo, y lo que tenemos que tener claro es que si nos es posible debemos diversificar dónde van esos ahorros. Hay multitud de alternativas. Tenemos las más conocidas, ¿no? Cuando pensamos en invertir, pues ¿en qué pensamos? Pues en renta fija y en acciones, pero hay muchas más opciones. Te comentaba al principio la inversión inmobiliaria, pues es fundamental, porque además nos da un servicio durante toda nuestra vida y cuando llega el punto de la jubilación puede convertirse en un plan o en un apoyo a ese plan de pensiones o a la propia pensión pública. Pero hay muchas otras. Hay fondos de inversión donde nosotros delegamos, porque no tenemos conocimiento, tiempo o lo que sea, delegamos en una gestora, como muchos otros partícipes, que nos agrupamos para formar ese fondo y es esa gestora quien lleva a cabo la política de inversión y las decisiones. Además, es fácil dentro de esos fondos poder movernos porque están catalogados según el nivel de riesgo. Pues hay desde algunos muy, muy, muy conservadores a otros con un perfil mucho más arriesgado por el tipo de industria o de producto en el que invierten. Hay que tener siempre en cuenta que el binomio rentabilidad-riesgo casi siempre se mueve de la misma forma. A mayor rentabilidad esperada, mayor riesgo también. Por tanto, hay que desconfiar de quien nos está vendiendo rentabilidades muy elevadas sin asumir riesgos. Cuando las cosas suenan demasiado bien, normalmente es porque no son ciertas. Entonces, esa regla de oro, que vale para toda la vida, por supuesto, vale también para las finanzas. Podemos invertir también en materias primas, por supuesto, a través de fondos normalmente. Ahora pues está muy en boca de todo el mundo, de los inversores, las materias primas, aluminio, la energía, etcétera. Bueno, pues es otra vía de inversión.
Y luego una última que está muy de moda, que ya hemos comentado muchas veces aquí, y con la que yo sería muy precavido, es todo lo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas. Es otra vía de inversión, es muy compleja, nos cuesta muchas veces entender la dinámica, cómo fluctúan, cuándo hay subidas, cuándo bajadas, y la operativa de esas monedas. Así que pues las criptomonedas, como otros productos, como los productos estructurados, como los derivados financieros, etcétera, yo se lo dejaría para personas que tienen un nivel de conocimientos alto, que pueden dedicarle tiempo a esto. Y si no, me iría a opciones pues un poquito más conservadoras, donde podemos graduar también el nivel de riesgo. Eso es, porque que no perdamos dinero es lo más importante, Nicolás. Es fundamental. Vamos, si nos confiamos en que vamos a ver crecer y de pronto, ¡ay! No. A ver, por eso hablo de que la rentabilidad siempre es esperada, nunca es cierta. Ya. Incluso aunque nos vendan un producto de renta fija, que solemos tener asociado que no, es que la renta fija es mucho más segura. Bueno, sí o no. Alguien que comprara deuda de algún país, no sé, de Venezuela, por ejemplo, pues no sé lo Claro. feliz que estará, ¿no? con la deuda soberana de Venezuela. O de cualquier otro país que haya resultado fallido o con problemas de liquidez. Grecia hace unos años, por ejemplo. En fin, pues que la rentabilidad nunca es cierta. Aquí lo único cierto es que no nos vamos a quedar para siempre y que de un modo u otro tendremos que pagar impuestos. Bueno, cómo hacer Esa es crecer las certezas. nuestro dinero es la propuesta in extremis en esta situación de crisis que se acerca y que con los procesos que a lo largo de esta temporada de las píldoras de economía doméstica del ICREF hemos ido apuntando, pues creemos se puede hacer frente de manera holgada a esa situación. En cualquier caso, ahí estaremos para seguir abundando en la materia con Nicolás González, director del ICREF. Que tenga usted un buen fin de semana. Pues igualmente a usted, a todos los que nos escuchan y a disfrutar del verano. Y vamos a ver si sus aproximaciones a ese periodo, esa duración de 6 meses, pues es, en fin, exagerado. Bueno, eso dicen algunos. Yo me limito a transmitir. Bueno. No me veo capaz de hacer predicciones. Vamos a ver. A la bola. Dele usted vueltas ahí, calor a la bola de cristal. Nicolás, muchas gracias. A ustedes, como siempre. Las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank.